El segundo punto, la participación política. Resulta, como ya he dicho, que es inaceptable que un grupo, por obra y causa de sus delitos, de sus crímenes, ahora resulta que tenga derechos políticos, que participe en política. O sea, se supone que la política la tienen que hacer funcionarios probos, gente sin pasado judicial, gente que no haya cometido delitos. Y ahora resulta que un grupo, por haber cometido delitos, buscando el poder político, entonces le van a dar ese poder político a cambio de que deje de cometer delitos. Esto es lo que ellos llaman paz, pero yo lo veo como una paz chantajista. Dicen que la paz es simplemente que dejen de matarse, el fin del conflicto, pero eso no es paz. En toda la historia de la humanidad la paz siempre ha sido la aplicación de la justicia. Donde se aplica la justicia hay paz. Donde más se obedece la ley hay paz. No donde el delincuente, el asesino, el narcotraficante tenga poder político, una curul en el Senado o varias curules, a cambio de que deje de matar gente. Porque imagínense la calidad moral de esa persona a la hora en que empiece a redactar las leyes que nos van a gobernar en el futuro, a nosotros y a nuestros hijos, imagínense. Bueno, en este segundo punto, que es la reforma política, a la guerrilla se le va a estar otorgando unas curules. Vienen en otro punto, se especifica un poco más, pero en el segundo punto, la reforma política, se menciona la idea de que una vez más, las zonas más afectadas por el conflicto, un eufemismo con el que la guerrilla dice, llama a las zonas que están bajo su control, van a tener una mayor representatividad electoral. Es decir, por ejemplo, un candidato al Senado en la ciudad de Cali, por ser una ciudad con 3, 4 millones de habitantes, necesita mínimo 28.000 votos para conseguir una curul en el Congreso. En este acuerdo las FARC están exigiendo que, por ejemplo, en el Catatumbo, en los Llanos, en el Putumayo, en el Guaviare o en el Caquetá, tengan una representatividad más pesada. Hay menos votación, así que un miembro de las FARC que se lance a la política, no solamente a nombre de las FARC, puede ir en una lista cerrada o puede ir en una coalición con un partido, por ejemplo Polo Democrático, Partido Verde, Liberal, el que sea, ya no con los mismos 28.000 votos del candidato de Cali, sino pueden ser 15.000 votos, ya con eso puede quedar elegido. En consecuencia, todos podemos decir fácilmente, no, pues es que ¿quién va a votar por las FARC? Ellos tienen tan mala fama que nadie va a votar por ellos. Ustedes saben que ellos tienen familia, tienen áreas de influencia que son las zonas afectadas por el conflicto, que son las zonas bajo control de la guerrilla, por muchos años, décadas enteras. Ahí fácilmente hay 5.000, 10.000, 15.000 votantes. Fácilmente pueden sacar 1, 2, 3 senadores más. No sabemos exactamente cuántos. Habría que ver el día que lleguen a las elecciones si todo esto queda de verdad aprobado. Pero eso es una inquietud muy preocupante que hay con respecto a eso. No está claro. Lo que sí se sabe es que cada voto por las FARC va a tener más peso que el voto por un candidato tradicional en una zona que no esté controlada por las FARC. Eso está bien especificado en el acuerdo, aunque no dicen exactamente cuál sería el umbral o la fórmula. Están haciendo mucho énfasis en reducir mucho los umbrales para la personería jurídica de los partidos, pero en general sí está muy claro, muy bien especificado que las FARC van a tener un mayor rango de representatividad en el Congreso en comparación con los partidos tradicionales. Otro tema que ellos quieren agregar en este segundo punto de la participación política es la implementación de una especie de organización muy extraña, algo llamado Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
un sistema integral de protección para el ejercicio de la política. ¿Cómo lo entiendo yo? Es como una especie de policía política, policía de opinión. Es una organización conformada por miembros de las mismas FARC y gente de confianza, que incluso en otro punto dicen que puede llegar a tener hasta agentes armados, ex integrantes de las FARC con armas. Pero en este momento, en el de la participación política, ellos se enfocan en que con este sistema integral de protección para el ejercicio de la política, ellos van a vigilar a cualquier agrupación o entidad o persona que se muestre opuesta a que las FARC tengan derechos políticos. Por ejemplo, yo me considero un opositor a eso. La pregunta es, ¿yo sería considerado un objetivo para las FARC en este sentido? Porque tiene unas facultades muy claras de que ellos pueden pedir que se investigue a quien de alguna manera consideren que está atentando contra el derecho de ellos a ejercer la política. Aparentemente ellos hablan de paramilitares, que bueno, lógico, un grupo paramilitar podría emitir amenazas y podría cometer atentados. Uno entiende que considerando eso, ellos quieran protegerse, está bien. Pero hablan de un sistema de alertas tempranas. ¿Y qué es una alerta temprana? No está muy especificado. Podría ser una amenaza, tal vez. Podría ser una simple opinión. Podría ser que yo en mi Facebook ponga un comentario que se hace muy popular, lo comparte mucha gente, que diga: me opongo rotundamente a que las FARC tengan un partido político, tengan candidatos y estén en el Congreso. Y entonces, si ellos consideran que eso es una alerta temprana, ya yo podría ser sancionado, porque esa es una palabra que menciona el acuerdo. Quien obstaculice el ejercicio de la política de las FARC puede ser sancionado. Es muy peligroso para mí, por lo menos por falta de claridad. Y finalmente, en este segundo punto se habla de, una vez más, el Estado va a aportar dinero y recursos de todo tipo para la implementación de una cadena de emisoras de radio comunitarias. Principalmente, adivinen dónde. Volvemos al eufemismo. Zonas afectadas por el conflicto, es decir, zonas bajo el control de las FARC. Así que con mi dinero, el de mis impuestos y el de todos nosotros, el Estado va a pagar el montaje de cualquier cantidad de emisoras comunitarias para que las FARC puedan difundir contenido ideológico, programas de adoctrinamiento y de formación política de la gente en zonas rurales principalmente, con el objetivo de que es que a las FARC hay que darles más participación política. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que ya yo empiezo a pensar en los famosos círculos bolivarianos de Venezuela. Es prácticamente el mismo modelo. Tomemos en cuenta que las FARC están copiando el modelo cubano. El chavismo en Venezuela es otra copia del modelo cubano. ¿Y qué hace Cuba? Cuba tiene toda una inmensa maquinaria de propaganda ideológica en las comunidades, donde a la gente le enseñan las bondades del comunismo, del socialismo, lo malo y diabólico que es el capitalismo y cualquier sistema que no sea comunista. Todo esto pagado con nuestros impuestos. Entonces, finalmente, para mí este segundo punto tampoco es aceptable. Lo otro es que una cosa que llama mucho la atención, en los acuerdos se habla mucho, pero mucho, de la reivindicación de los derechos de la mujer, que todo va a tener un criterio de género. Entonces todo es, vamos a darle a la gente beneficios, sobre todo porque son mujeres. Derechos de los LGBTI, comunidades indígenas y afroamericanas. Suena muy bonito todo eso. Sí, derechos para las minorías, muy bien, pero yo me pregunto, ¿por qué un acuerdo de paz entre una organización que ejercía la violencia y un Estado
tienen que estar hablando de toda esta gente. Se supone que los LGBTI, que las mujeres, los afroamericanos, no son parte de las FARC, son comunidades que vienen en todo el país. De hecho, en el campo ellos no son muy visibles. Los LGBTI sabemos muy bien que ellos se desenvuelven mucho más en las ciudades. De pronto los afroamericanos sí, mujeres, pues cuando hablan específicamente de mujeres campesinas, pero hay mucho enfoque en que a toda esta gente se le va a dar muchos beneficios y yo trato de ver cómo encajan todas esas comunidades, todos esos sectores de la sociedad con el hecho de que las FARC se estén desmovilizando. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces yo lo veo como una excusa para justificar todo el proceso de paz. No, es que el proceso de paz es para beneficiar a todo el país. En últimas yo lo veo como el azúcar que le están echando a la dosis de veneno que quieren que nos tomemos. Para mí esa es la forma que tiene todo este segundo punto, y de hecho muchos puntos hablan mucho sobre esto de los derechos de las minorías. Pero en general mi principal preocupación por el segundo punto es el hecho moralmente inaceptable de que un grupo, por haber asesinado gente, haber puesto bombas y haber secuestrado gente por muchos años y haberla tratado de forma infame, haya inspirado tanto miedo y tanto pánico en la población que para que deje de hacer esas cosas le estemos dando las llaves de la política. El segundo punto hace referencia a la participación política y democrática en el país. Debemos tener en cuenta que este punto no beneficia única y exclusivamente al grupo político que se desprenda de las FARC, sino que los acuerdos que allí se contemplan están pensados para beneficiar a todo partido político que se declare en oposición e incluso a grupos o líderes comunitarios que pretendan hacer oposición al gobierno de turno. En este sentido, lo que se pretende es que tengamos una democracia mucho más participativa y una democracia mucho más amplia. Conocemos algunas experiencias de otros países donde lamentablemente la oposición queda silenciada por el partido o por el gobierno de turno, y lo que se busca con este acuerdo es precisamente prevenir ese tipo de situaciones y brindarle las herramientas y los espacios a esa oposición para que pueda participar políticamente en todos los asuntos del país. En ese sentido, nos estaríamos acercando con la aprobación de este punto a una democracia mucho más moderna y mucho más completa. Para lograr esto, se han estructurado toda una serie de mecanismos y procedimientos que pretenden facilitar ese trabajo de oposición. Por ejemplo, se han estructurado algunas herramientas de protección y de defensa a esos líderes de oposición o a esos grupos de oposición. La idea con esto es que evitemos situaciones como las que ya ha vivido el país años atrás, que puedan promover una nueva aparición del conflicto. Esto hace parte de los compromisos de no repetición que pretende llegar el acuerdo, ya que no sería ningún beneficio para nadie si se cumplieran estos procesos por un tiempo, pero luego pasara algo que hiciera estallar nuevamente el conflicto, porque la idea es tener una paz duradera. Para garantizar la participación política de estos grupos de oposición, se van a ofrecer herramientas como por ejemplo un acceso garantizado a los medios de comunicación. Esto es muy importante porque va a permitir que muchos grupos políticos y muchas organizaciones den su voz, den su punto de vista y hagan todos sus aportes sin que sean censurados de ningún tipo. Además, va a permitir que no sean siempre los partidos de siempre los grupos de toda la vida los que hagan política, sino que va a facilitar de alguna manera que nuevas ideas y nuevos grupos vayan emergiendo. Es importante tener en cuenta, como lo decía antes, que este punto va a beneficiar a muchos más partidos y a muchos más grupos, y no solamente al que se desprenda de las FARC.